Hija, ven aquí, por favor. Hija, ven aquí, por favor. Sí, mamá. ¿Qué necesitas? Sí, mamá. ¿Qué necesitas? Necesito separar la ropa. Necesito separar la ropa. ¿Cómo separamos la ropa? ¿Cómo separamos la ropa? Primero, ponemos la ropa blanca aquí. Primero, ponemos la ropa blanca aquí. ¿Y la ropa oscura? ¿Y la ropa oscura? La ropa oscura va aquí, en este lado. La ropa oscura va aquí, en este lado. ¿Por qué separamos los colores? ¿Por qué separamos los colores? Los colores oscuros manchan la ropa blanca. Los colores oscuros manchan la ropa blanca. Ah, entiendo. ¿Y esta camisa roja? Ah, entiendo. ¿Y esta camisa roja? La camisa roja va con los colores oscuros. La camisa roja va con los colores oscuros. Bien, mamá. Yo ayudo. Bien, mamá. Yo ayudo. Mamá, ¿qué es esto en la etiqueta? Mamá, ¿qué es esto en la etiqueta? Es la instrucción para lavar la ropa. Es la instrucción para lavar la ropa. No entiendo los símbolos. No entiendo los símbolos. Este símbolo es agua fría. ¿Ves? Este símbolo es agua fría. ¿Ves? Sí, veo. ¿Y este otro símbolo? Sí, veo. ¿Y este otro símbolo? Ese símbolo dice no usar la secadora. Ese símbolo dice no usar la secadora. ¿Por qué no podemos usar la secadora? ¿Por qué no podemos usar la secadora? Porque la ropa se hace pequeña con calor. Porque la ropa se hace pequeña con calor. Ay, no. ¿Esta blusa también? Ay, no. ¿Esta blusa también? Sí, esta blusa es delicada. Cuidado. Sí, esta blusa es delicada. Cuidado. Mamá, ¿puedo leer la etiqueta sola? Mamá, ¿puedo leer la etiqueta sola? Sí, hija, tú puedes practicar. Sí, hija, tú puedes practicar. Hija, ¿sabes usar la lavadora? Hija, ¿sabes usar la lavadora? Un poco. ¿Me enseñas, mamá? Un poco. ¿Me enseñas, mamá? Claro, primero mira la temperatura. Claro, primero mira la temperatura. ¿Qué temperatura usamos hoy? ¿Qué temperatura usamos hoy? Para ropa blanca, usamos agua caliente. Para ropa blanca, usamos agua caliente. ¿Y para la ropa de colores? ¿Y para la ropa de colores? Para colores, usamos agua fría. Para colores, usamos agua fría. ¿Por qué agua fría para los colores? ¿Por qué agua fría para los colores? El agua caliente quita el color de la ropa. El agua caliente quita el color de la ropa. Interesante. ¿Y para la ropa sucia? Interesante. ¿Y para la ropa sucia?
La ropa muy sucia necesita agua tibia. La ropa muy sucia necesita agua tibia. Tibia es entre fría y caliente, ¿verdad? Tibia es entre fría y caliente, ¿verdad? Exacto, hija. ¡Qué inteligente eres! Exacto, hija. ¡Qué inteligente eres! Mamá, ¿de qué es esta camisa? Mamá, ¿de qué es esta camisa? Esa camisa es de algodón. Esa camisa es de algodón. ¿El algodón es bueno? ¿El algodón es bueno? Sí, el algodón es muy cómodo y fácil de lavar. Sí, el algodón es muy cómodo y fácil de lavar. ¿Y este suéter gris? ¿Y este suéter gris? Ese suéter es de lana, es delicado. Ese suéter es de lana, es delicado. ¿La lana es diferente al algodón? ¿La lana es diferente al algodón? Sí, la lana necesita agua fría siempre. Sí, la lana necesita agua fría siempre. ¿Y esta blusa brillante? ¿Y esta blusa brillante? Esa blusa es de seda, es muy delicada. Esa blusa es de seda, es muy delicada. ¿Cómo lavamos la seda, mamá? ¿Cómo lavamos la seda, mamá? La seda necesita lavado a mano, con cuidado. La seda necesita lavado a mano, con cuidado. Hay muchos tipos de tela, ¿verdad? Hay muchos tipos de tela, ¿verdad? Sí, hija, por eso leemos las etiquetas. Sí, hija, por eso leemos las etiquetas. Hija, esta ropa no va en la lavadora. Hija, esta ropa no va en la lavadora. ¿Por qué no, mamá? ¿Por qué no, mamá? Es ropa delicada, necesita lavado a mano. Es ropa delicada, necesita lavado a mano. ¿Cómo lavamos a mano? ¿Cómo lavamos a mano? Primero ponemos agua fría en el lavabo. Primero ponemos agua fría en el lavabo. ¿Ponemos jabón también? ¿Ponemos jabón también? Sí, un poco de jabón suave, no mucho. Sí, un poco de jabón suave, no mucho. ¿Y luego qué hacemos? ¿Y luego qué hacemos? Lavamos la ropa con las manos, suavemente. Lavamos la ropa con las manos, suavemente. ¿Así? ¿Con movimientos lentos? ¿Así? ¿Con movimientos lentos? Exacto, nada de frotar muy fuerte. Exacto, nada de frotar muy fuerte. ¿Y después enjuagamos con agua limpia? ¿Y después enjuagamos con agua limpia? Sí, muy bien. Aprendes rápido, hija. Sí, muy bien. Aprendes rápido, hija. Mamá, ¿qué jabón usamos? Mamá, ¿qué jabón usamos? Depende de la ropa, hija. Depende de la ropa, hija. ¿Hay diferentes tipos de jabón? ¿Hay diferentes tipos de jabón? Sí, este jabón es para ropa de color. Sí, este jabón es para ropa de color. ¿Y este otro jabón blanco? ¿Y este otro jabón blanco?
Ese jabón es para ropa blanca. Ese jabón es para ropa blanca. ¿Podemos usar el mismo jabón para todo? ¿Podemos usar el mismo jabón para todo? No, hija. Cada jabón tiene una función. No, hija. Cada jabón tiene una función. ¿Y cuánto jabón ponemos? ¿Y cuánto jabón ponemos? No mucho, solo una taza pequeña. No mucho, solo una taza pequeña. ¿Por qué no más jabón? ¿Por qué no más jabón? Demasiado jabón es malo para la lavadora. Demasiado jabón es malo para la lavadora. Entiendo. Un poco de jabón es suficiente. Entiendo. Un poco de jabón es suficiente. Sí, exactamente. Bien dicho, hija. Sí, exactamente. Bien dicho, hija. Mamá, mi camiseta tiene una mancha. Mamá, mi camiseta tiene una mancha. ¿De qué es la mancha, hija? ¿De qué es la mancha, hija? Creo que es de comida. Creo que es de comida. Ok, no hay problema. Podemos limpiarla. Ok, no hay problema. Podemos limpiarla. ¿Cómo quitamos la mancha? ¿Cómo quitamos la mancha? Primero ponemos agua fría en la mancha. Primero ponemos agua fría en la mancha. ¿Agua fría? ¿No caliente? ¿Agua fría? ¿No caliente? No, el agua caliente fija la mancha en la tela. No, el agua caliente fija la mancha en la tela. ¡Ay! No sabía eso. ¿Y luego? ¡Ay! No sabía eso. ¿Y luego? Luego ponemos un poco de jabón en la mancha. Luego ponemos un poco de jabón en la mancha. ¿Y frotamos suavemente? ¿Y frotamos suavemente? Sí, suavemente. Después lavamos normal. Sí, suavemente. Después lavamos normal. Gracias, mamá. Aprendí algo nuevo hoy. Gracias, mamá. Aprendí algo nuevo hoy. Hija, la ropa está limpia. ¿Qué hacemos ahora? Hija, la ropa está limpia. ¿Qué hacemos ahora? ¿Ponemos la ropa en la secadora? ¿Ponemos la ropa en la secadora? Primero revisamos las etiquetas. Primero revisamos las etiquetas. ¿Esta toalla puede ir en la secadora? ¿Esta toalla puede ir en la secadora? Sí, las toallas pueden ir en la secadora. Sí, las toallas pueden ir en la secadora. ¿Y mis jeans azules? ¿Y mis jeans azules? Los jeans también pueden ir en la secadora. Los jeans también pueden ir en la secadora. ¿A qué temperatura, mamá? ¿A qué temperatura, mamá? Para los jeans, temperatura media es buena. Para los jeans, temperatura media es buena. ¿Y esta blusa de seda? ¿Y esta blusa de seda? No, la seda no va en la secadora nunca. No, la seda no va en la secadora nunca. ¿Por qué se daña con el calor? ¿Por qué se daña con el calor? Exacto. La seda se cuelga para secar.
Exacto. La seda se cuelga para secar. Ok, te entiendo. La seda es muy delicada. Ok, te entiendo. La seda es muy delicada. Mamá, ¿dónde colgamos la ropa? Mamá, ¿dónde colgamos la ropa? Aquí, en el tendedero, hija. Aquí, en el tendedero, hija. ¿Cómo colgamos la ropa correctamente? ¿Cómo colgamos la ropa correctamente? Las camisas se cuelgan por los hombros así. Las camisas se cuelgan por los hombros así. ¿Y los pantalones? ¿Y los pantalones? Los pantalones se cuelgan por la cintura. Los pantalones se cuelgan por la cintura. ¿Usamos pinzas para todo? ¿Usamos pinzas para todo? Sí, las pinzas ayudan. La ropa no cae. Sí, las pinzas ayudan. La ropa no cae. ¿Cuánto tiempo necesita la ropa para secar? ¿Cuánto tiempo necesita la ropa para secar? Depende. Con sol, 2 o 3 horas. Depende. Con sol, 2 o 3 horas. ¿Y sin sol, en un día nublado? ¿Y sin sol, en un día nublado? Sin sol necesita más tiempo. Tal vez 5 horas. Sin sol necesita más tiempo. Tal vez 5 horas. Hoy hace sol. La ropa seca rápido hoy. Hoy hace sol. La ropa seca rápido hoy. Sí, hija, es un buen día para lavar ropa. Sí, hija, es un buen día para lavar ropa. Hija, ayúdame a separar la ropa limpia. Hija, ayúdame a separar la ropa limpia. ¿Cómo las separamos, mamá? ¿Cómo las separamos, mamá? Separamos por persona. Esta es tu ropa. Separamos por persona. Esta es tu ropa. ¿Y esta camisa grande, de quién es? ¿Y esta camisa grande, de quién es? Esa camisa grande es de papá. Esa camisa grande es de papá. ¿Y estos calcetines pequeños? ¿Y estos calcetines pequeños? Esos calcetines son de tu hermano pequeño. Esos calcetines son de tu hermano pequeño. Ok. ¿Pongo la ropa de papá aquí? Ok. ¿Pongo la ropa de papá aquí? Sí, en esa silla. La ropa de papá va allí. Sí, en esa silla. La ropa de papá va allí. ¿Y mi ropa va a mi cuarto? ¿Y mi ropa va a mi cuarto? Sí, tu ropa va a tu cuarto, en tu cajón. Sí, tu ropa va a tu cuarto, en tu cajón. Mamá, tengo muchas camisetas. Mamá, tengo muchas camisetas. Sí, hija, demasiadas camisetas. Sí, hija, demasiadas camisetas. Pero todas son bonitas, mamá. Pero todas son bonitas, mamá. Hija, ¿me ayudas a doblar la ropa? Hija, ¿me ayudas a doblar la ropa? Sí, mamá. ¿Cómo doblo las camisetas? Sí, mamá. ¿Cómo doblo las camisetas? Primero ponemos la camiseta plana así. Primero ponemos la camiseta plana así. ¿Así?
En la mesa. Así. En la mesa. Sí, en la mesa. Luego doblamos los lados. Sí, en la mesa. Luego doblamos los lados. Los lados hacia adentro. Los lados hacia adentro. Exacto. Y después doblamos por la mitad. Exacto. Y después doblamos por la mitad. Quedó muy bonita y ordenada. Quedó muy bonita y ordenada. Muy bien, hija. Ahora los pantalones. Muy bien, hija. Ahora los pantalones. Los pantalones son más grandes. ¿Los doblo igual? Los pantalones son más grandes. ¿Los doblo igual? Los pantalones se doblan por la pierna así. Los pantalones se doblan por la pierna así. Así, poniendo una pierna sobre la otra. Así, poniendo una pierna sobre la otra. Perfecto. Lo haces muy bien. Perfecto. Lo haces muy bien. Gracias, mamá. Es fácil con tu ayuda. Gracias, mamá. Es fácil con tu ayuda. Mamá, ¿puedo aprender a planchar? Mamá, ¿puedo aprender a planchar? Sí, pero la plancha está muy caliente. Cuidado. Sí, pero la plancha está muy caliente. Cuidado. ¿Qué ropa planchamos primero? ¿Qué ropa planchamos primero? Empezamos con las camisas de papá. Empezamos con las camisas de papá. ¿A qué temperatura ponemos la plancha? ¿A qué temperatura ponemos la plancha? Depende de la tela. El algodón necesita calor alto. Depende de la tela. El algodón necesita calor alto. ¿Y la seda o la lana? ¿Y la seda o la lana? La seda y la lana necesitan temperatura baja. La seda y la lana necesitan temperatura baja. ¿Por qué diferentes temperaturas? ¿Por qué diferentes temperaturas? El calor alto puede quemar las telas delicadas. El calor alto puede quemar las telas delicadas. Entiendo. ¿Puedo planchar esta camisa de algodón? Entiendo. ¿Puedo planchar esta camisa de algodón? Sí, pero yo estoy aquí contigo. No te preocupes. Sí, pero yo estoy aquí contigo. No te preocupes. Gracias, mamá. Tú me enseñas todo. Gracias, mamá. Tú me enseñas todo. Es mi trabajo, hija. Te quiero mucho. Es mi trabajo, hija. Te quiero mucho. Hija, necesitamos hacer la ropa hoy. Hija, necesitamos hacer la ropa hoy. ¿Qué día hacemos la ropa normalmente? ¿Qué día hacemos la ropa normalmente? Los sábados lavamos la ropa en nuestra casa. Los sábados lavamos la ropa en nuestra casa. ¿Por qué los sábados? ¿Por qué los sábados? Porque el sábado tenemos más tiempo. Porque el sábado tenemos más tiempo. ¿Cuántas veces lavamos ropa por semana? ¿Cuántas veces lavamos ropa por semana? Normalmente 1 o 2 veces por semana. Normalmente 1 o 2 veces por semana. ¿Qué lavamos primero hoy? ¿Qué lavamos primero hoy?
Primero la ropa blanca, después los colores. Primero la ropa blanca, después los colores. ¿Y las sábanas y toallas también hoy? ¿Y las sábanas y toallas también hoy? Sí, las sábanas también hoy. Es día grande. Sí, las sábanas también hoy. Es día grande. Hay mucha ropa. ¿Puedo ayudar más? Hay mucha ropa. ¿Puedo ayudar más? Sí, hija, entre dos terminamos más rápido. Sí, hija, entre dos terminamos más rápido. Juntas somos un buen equipo, mamá. Juntas somos un buen equipo, mamá. Hija, el verano ya llegó. Necesitamos cambiar la ropa. Hija, el verano ya llegó. Necesitamos cambiar la ropa. ¿Qué hacemos con la ropa de invierno? ¿Qué hacemos con la ropa de invierno? La ropa de invierno va en cajas grandes. La ropa de invierno va en cajas grandes. ¿La lavamos antes de guardarla? ¿La lavamos antes de guardarla? Sí, siempre lavamos la ropa antes de guardarla. Sí, siempre lavamos la ropa antes de guardarla. ¿Por qué es importante lavarla primero? ¿Por qué es importante lavarla primero? La ropa sucia puede tener manchas o malos olores. La ropa sucia puede tener manchas o malos olores. Entiendo. ¿Dónde ponemos las cajas? Entiendo. ¿Dónde ponemos las cajas? Las cajas van en el armario grande arriba. Las cajas van en el armario grande arriba. ¿Y la ropa de verano dónde va? ¿Y la ropa de verano dónde va? La ropa de verano va en tu cajón y en el armario. La ropa de verano va en tu cajón y en el armario. Mamá, no tengo mucha ropa de verano. Mamá, no tengo mucha ropa de verano. Tienes razón. El próximo fin de semana compramos más. Tienes razón. El próximo fin de semana compramos más. Gracias, mamá. Me gustan las compras. Gracias, mamá. Me gustan las compras. Mamá, tengo una pregunta sobre los símbolos. Mamá, tengo una pregunta sobre los símbolos. Dime, hija, ¿qué símbolo no entiendes? Dime, hija, ¿qué símbolo no entiendes? Este símbolo con una X encima, ¿qué significa? Este símbolo con una X encima, ¿qué significa? Una X significa que no puedes hacer esa cosa. Una X significa que no puedes hacer esa cosa. Por ejemplo, una X en la secadora. Por ejemplo, una X en la secadora. Exacto. Una X en la secadora significa no usar la secadora. Exacto. Una X en la secadora significa no usar la secadora. ¿Y una X en la plancha? ¿Y una X en la plancha? Una X en la plancha significa no planchar esa ropa. Una X en la plancha significa no planchar esa ropa. Ahora, entiendo. La décima siempre significa no. Ahora, entiendo. La décima siempre significa no. Sí, hija. La X es universal en todas las etiquetas. Sí, hija.
La X es universal en todas las etiquetas. ¿Y un círculo sin X, qué significa? ¿Y un círculo sin X, qué significa? Un círculo significa que puedes usar la secadora. Un círculo significa que puedes usar la secadora. Mamá, ya entiendo todos los símbolos. Mamá, ya entiendo todos los símbolos. Excelente, hija. Ahora puedes lavar la ropa sola. Excelente, hija. Ahora puedes lavar la ropa sola. Gracias por enseñarme, mamá. Te quiero. Gracias por enseñarme, mamá. Te quiero. Yo también te quiero, hija. Muy bien hecho. Yo también te quiero, hija. Muy bien hecho.